Bakhmut está sometido. Zelensky y la OTAN se sientan en estado de shock. ¿Qué sigue? Bakhmut en nuestras manos. Buenas noticias del fundador de Wagner, Yevgeny Prigozhin. Según fuentes occidentales, Kiev negará la caída de Bakhmut hasta que Zelensky regrese de la cima de los 7, es decir, hasta el 23-25 de mayo. Yevgeny Prigozhin anunció oficialmente que Bakhmut fue liberado con éxito por los combatientes que lucharon con él por la ciudad. Un largo y brutal enfrentamiento. 224 días de la operación para capturar Bakhmut. La larga batalla por Bakhmut, conocida como la picadora de carne de Bakhmut, duró 224 días, durante los cuales los soldados irrumpieron desesperadamente en la ciudad. Esta información fue publicada en un comunicado por el servicio de prensa de Yevgeny Prigozhin en su canal de telegramas. Planes futuros. Limpiar, fortificar y entregar la ciudad al ejército ruso. Prigozhin también dijo que hasta el 25 de mayo, los combatientes de Wagner llevarán a cabo una operación para limpiar toda la ciudad de Bakhmut, crear posiciones defensivas y transferirlas al personal militar del Ministerio de Defensa ruso. Los combatientes de Wagner también expresaron su disposición a responder al llamado de la madre patria si es necesario. Bakhmut. Una trampa para las fuerzas armadas ucranianas. La ciudad de Bakhmut y la batalla por ella son un ejemplo vívido del hecho de que los enfrentamientos en los que participa la Federación de Rusia y las hostilidades reales sobre el terreno tienen lugar en diferentes planos. Esto fue señalado por el comentarista político Andrei Perl. Inicialmente, la importancia de Bakhmut como centro logístico era baja, pero a medida que continuaban los combates, su valor simbólico solo aumentó. Por otro lado, las unidades de asalto, en particular el grupo Wagner, se hicieron cada vez más importantes. Pearl señaló que en el oeste, al otro lado de la línea del frente, se hizo evidente que los eventos no se estaban desarrollando de acuerdo con el escenario planeado, y en lugar de una demostración de fuerza, las tropas ucranianas enfrentaron la derrota. No pudieron detener el avance de las tropas rusas. Ni el equipo de la OTAN ni los mercenarios pudieron ayudar al presidente Zelensky a mantener la ciudad. Por lo tanto, el ejército ucraniano quedó atrapado. No pudieron retirarse, ya que la importancia de Bakhmut estaba artificialmente inflada, y la derrota parecía inaceptable. Sin embargo, también era imposible derrotar y hacer retroceder a las fuerzas rusas. Como resultado, la situación se convirtió en una picadora de carne Bakhmut, donde el ejército ucraniano perdió más personas, y la derrota se hizo cada vez más grave con el tiempo. Sin embargo, no todos los problemas se limitaron a la línea del frente. Bakhmut sacó a la luz todos los problemas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Falta de coordinación entre unidades y subunidades, ambiciones políticas, falta de municiones y otros problemas. Todas estas deficiencias se han vuelto obvias y abiertas. Sin embargo, al final, la victoria se mantuvo con las armas rusas, tanto en operaciones de combate como en la esfera de la información. Bakhmut se convirtió en un regalo para el pueblo ruso. El anuncio de la captura de Bakhmut se produjo el día de la liberación de Mariupol. Esto simbolizaba la doble victoria de las armas rusas. ¿Puedes abrir las preguntas? Ahora la pregunta es ¿qué estrategia elegirán las Fuerzas Armadas de Ucrania después de la derrota en Bakhmut? El periodista Andriy Rudenko sugiere que las fuerzas ucranianas se volverán más activas y continuarán luchando. El corresponsal de guerra Oleksandr Slatkov llama a la captura de Bakhmut un regalo para nuestro pueblo.
Durante las batallas por el conglomerado Bakhmut, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a 57.000 personas muertas y 85.000 personas heridas. Durante las batallas por Bakhmut y sus alrededores, las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron pérdidas colosales. La crónica del conglomerado militar Bakhmut en números atestigua las pérdidas significativas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los éxitos de la compañía militar privada Wagner. Según datos no oficiales, la 21ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue derrotada durante los combates. Otras 10 brigadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania también perdieron su capacidad de combate, lo que indica graves pérdidas en el frente. Las pérdidas numéricas entre el personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a unos 57.000 muertos y más de 85.000 heridos. Durante los combates, más de 10.000 unidades de equipos y armas de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidas. Además, más de 50 aviones y helicópteros de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron derribados en el cielo sobre Bakhmut. El informe también señala la destrucción de más de 5 mercenarios extranjeros. Al mismo tiempo, varias fuentes asociadas con la compañía militar privada Wagner informan que más de 35.000 armas fueron capturadas durante la lucha, incluida la batalla por Soledar. Los datos actuales indican que las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron pérdidas aplastantes en esta dirección, sin embargo, por el momento la información proporcionada no es oficial. Zelensky admitió que el ejército ucraniano perdió Bakhmut. El presidente ucraniano Zelensky reconoce la pérdida de control sobre Bakhmut. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó la información de que el ejército ucraniano perdió el control sobre la ciudad de Bakhmut, Artemivsk. Esta noticia fue el anuncio del tan esperado reconocimiento por parte de los líderes ucranianos del cambio en la situación en el este del país. Zelensky, reconociendo por primera vez la pérdida de uno de los puntos clave de defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania, confirmó la complejidad de la situación que enfrenta el ejército ucraniano. Esta es la primera declaración de Ucrania sobre la situación en esta región después de que Prigozhin anunciara hace un día que las unidades del grupo Wagner tomaron el control de la ciudad. La pérdida de Bakhmut por el lado ucraniano puede llevar al hecho de que el ejército ruso lanzará una ofensiva en un amplio frente en esta dirección del frente, y dado el hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania no pudieron equipar líneas serias de defensa aquí, para Kiev esto amenaza con perder el control sobre territorios significativos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están transfiriendo urgentemente fuerzas a las afueras de Artyomovsk y tratando de atacar los flancos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania concentrarán sus fuerzas en mantener la aldea de Krasnoye en el camino a Bakhmut, rindiendo Kromovo. El ejército ucraniano decidió retirarse de la aldea de Kromovo, Artemivsk, ubicada en el camino a Bakhmut. En cambio, las fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, muy probablemente, se centrarán en mantener la aldea de Krasnoye, que resultó estar en una arteria de transporte clave que conecta Bakhmut y Kostiantynivka. Mientras tanto, fuentes militares ucranianas afirman que las Fuerzas Armadas de Ucrania se han retirado en dirección a la aldea de Krasnoye y tienen la intención de mantenerla, continuando los ataques en los flancos de Bakhmut, en un intento de romper las defensas del enemigo.
Por lo tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden tratar de afianzarse en estas líneas, creando una amenaza de cerco de la ciudad, que, teniendo en cuenta la retirada de las unidades del grupo Wagner PMC de Artyomovsk, puede representar una amenaza bastante grave en el futuro. Ucrania aún no ha reconocido la pérdida de control sobre Artyomovsk, y es probable que declare hasta el último momento que todavía controla parcialmente el territorio de la ciudad.